primer lugar, le pediría si nos puede como poner en contexto del trabajo que recientemente ha estado haciendo la Iglesia en México sobre el tema de los jóvenes. En relación al trabajo con los jóvenes, el servicio que se presta a ellos a nivel de la Iglesia en México, pues ha sido algo muy importante llegar en el momento en que en América Latina se empezaba a dar a conocer lo que en algún momento se le llama proyecto de revitalización. Venía dándose un cierto momento de apatía, de desánimo en la pastoral juvenil a nivel Latinoamérica, en donde después de haber tenido momentos muy importantes, como fue en los años 70, 80, y mucho trabajo muy intenso y de mucha calidad con los jóvenes, al llegar a tal grado de pues, tener la atención a jóvenes en situaciones críticas o jóvenes de algún sector muy particular, como era el campesino, el indígena, el universitario, pues con procesos muy bien definidos. Sin embargo, como decía, empezó a decaer muy rápidamente, porque sí fue demasiado rápido, y se empezó a perder ese entusiasmo. Debido a esto, pues se tuvo que repensar qué es lo que está pasando, qué hay, y faltaba precisamente un responder al momento que se empezaba a vivir. Y fue cuando a nivel Latinoamérica, como decía, se hizo ese proyecto de revitalización, que en un primer momento, según nos comentan los que lo iniciaron, Monseñor Mariano, un señor obispo colombiano, con un grupo de jóvenes laicos que anteriormente pues habían estado en aquellos grupos o en aquellas expresiones juveniles de ese tiempo, de mucho corazón, de mucho ánimo, pues empezaron a repensarlo. Y pues así nos entregaron en el 2010 en Los Teques, en Venezuela, ese proyecto de revitalización, para que lo conociéramos a nivel Latinoamérica. Pues los países estuvieron estudiando, no se entendía muy bien en ese momento, se hizo dentro de ese encuentro, ese congreso que se tenía ahí en Los Teques, pues cada quien salimos un poquito todavía con duda qué pasaría. Sin embargo, aquí en México, pues estábamos empezando también un nuevo trienio, conformando el equipo nacional, porque de alguna manera pues ya habían dado un servicio también los que estaban siendo requeridos por sus obispos en las diócesis, nos quedamos un tanto solos, pero gracias a Dios, después nos encontramos en el camino también con personas que estaban muy comprometidas en la línea de la pastoral juvenil, y empezamos a convocar para poder hacer este equipo, y gracias a Dios, como decía, encontramos respuesta y generosidad por parte de algunos hermanos obispos. Quienes están al frente, el asesor nacional, Padre José de la Luz, de Irapuato, y la secretaria ejecutiva, Marisol, habían participado en este encuentro, congreso de Los Teques, mejor dicho, y estaban estudiando particularmente el proyecto, de tal manera que conforme fueron avanzando las reuniones del equipo nacional, pues llegaron ellos a la conclusión así rápidamente, sin dar con mucho detalle, pero llegaron a esta conclusión, que no era tanto un proyecto, sino era más bien un proceso. Porque la explicación que nos dan ellos, y la hemos aceptado de esa manera, un proyecto es algo que está por realizarse y cuando se culmina, hasta ahí quedó. Y en cambio los procesos no, hay un volver nuevamente y el volver a empezar. Y entonces pues así se ha concebido, más bien en México, así se le ha dado ese nombre, proceso de revitalización de la pastoral juvenil, que implica pues unos pasos muy particulares, que es la fascinación, en primer lugar, tanto de los jóvenes a quienes se va a servir, como de los que queremos servir a los jóvenes, volvernos a fascinar por ellos y con ellos. El segundo momento es la escucha,
tanto, pues tan más difícil, porque a veces ya nos presentamos como que llevamos ya las soluciones a todo, y pues no, hoy nos pide que escuchemos un poco, y sobre todo, no que traigamos a los jóvenes para escucharlos, sino que se vaya a los lugares, como se le llama hoy, los lugares vitales donde ellos se desarrollan, para ver sus signos, para ver oír su lenguaje, ver su vestuario, en fin, todo lo que implica el vivir juvenil de hoy, para poderlos escuchar. Así es que ya no solamente es el ver la realidad, sino escucharla también. Y posteriormente, en un tercer momento, después del fascinar, escuchar, también tenemos en lo que es el discernir. Ante todo lo que está uno mirando, pues ver dónde está la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está queriendo que hagamos precisamente ante esa realidad. Y posteriormente vendrá ese cuarto momento, que es la conversión. Ante todo, ya en el convertir, pues sí, dar pequeños pasos, pero que lamentablemente pues hoy estamos en esa situación. Por un lado, porque a veces se requieren resultados inmediatos, pero hay que dar ciertos signos de que se están dando ya esos cambios. Bueno. Desde su particular y muy valioso punto de vista, al, digamos, encabezar de alguna manera los esfuerzos en el campo de la pastoral juvenil en nuestro país, ¿cuáles cree que sean las necesidades pastorales de los jóvenes? Se habla a menudo de pastoral juvenil, me parece que no siempre es muy bien comprendido esto. A veces se cree que es, bueno, pues que los muchachos tengan movimientos en cuales participar, grupos juveniles a los cuales adherirse, iniciativas en las cuales hacerse presentes, pero ¿cuáles serían hoy, en este tiempo, las principales necesidades pastorales de los jóvenes en nuestro país? Claro está. Yo creo que no solamente es de los jóvenes, sino de muchos campos o muchos grupos de personas a los cuales atendemos, que es lo que el Papa nos ha dicho y que hoy también ya le están conociendo de esa manera en la vida de la Iglesia: la teología del acompañamiento. Ya no es tanto solamente el conformar un grupo. A lo mejor eso tiene que ser un resultado de algo que va buscando el mismo joven, y pues sí, estamos convencidos que las comunidades juveniles, que es muy distinto a grupo juvenil, las comunidades juveniles tienen que surgir, pero van a surgir del acompañamiento, ¿sí? De alguna manera, como también lo manifestamos en el mensaje a los jóvenes que se dio después de la 99 Asamblea de los Obispos aquí en México, en donde decimos esto precisamente: llegó el tiempo en que los obispos de México, escuchando la voz de los jóvenes, decidamos caminar junto con ustedes en la construcción de una nueva cultura, la del amor. Pero caminar junto con, ¿sí? Y es muy distinto, o sea, hacerse compañero de camino. Y esto en la base de todo el proceso de revitalización nos lo viene inspirando precisamente el pasaje de Maús, de los discípulos de Maús. Es la espiritualidad propiamente del proceso de revitalización. Jesús se hace compañero de camino, y un compañero ignorante hasta cierto punto. ¿De qué vienen hablando? Es la pregunta que él hace. Y yo les digo en broma, pues hasta sale regañado, ¿no? Tú eres el único que no sabe lo que pasa, o sea, tú eres el único que está fuera de la realidad. Entonces también nos está dando la pauta de qué actitud debemos tomar cuando nos acerquemos a ser compañeros de camino de los jóvenes. ¿Sí? No de los que sabemos todo, sino del que desconoce todo. ¿De qué platican? ¿Por qué están tan tristes? ¿Cuál es su alegría? ¿Cuál es la razón de su alegría? Para que también lo regañen a uno, pues oye, ¿dónde vives? Pero entonces poder descubrir realmente qué es lo que podemos dar
y qué es lo que están necesitando los jóvenes en ese momento. Entonces creo yo que es más que nada el acompañamiento. Y entrar en esta dinámica, en este proceso, como lo ha mencionado también, proceso de revitalización, una actitud de acompañamiento a los jóvenes. ¿Cuáles podrían ser los retos de quienes pretenden acompañar a los jóvenes, de los pastores, de los agentes de pastoral, de los animadores juveniles? ¿Cuáles podrían ser sus principales retos? Pues hombre, yo creo que el reto nos lo ha propuesto el Papa también en la Evangelii Gaudium número 222-223, cuando nos habla de tiempo-espacio, de que nos vamos a meter a ser compañeros de camino deseando tener ¿qué? Espacio o tiempo. Si es espacio, pues queremos que las cosas sean rápidas, para que las vayamos nosotros avanzando, pero nosotros. Si queremos tiempo, pues es lo que se va a necesitar, un proceso, que probablemente yo o lo continúe o lo inicie, pero nunca lo voy a llevar a término, sino que seré parte de un caminar. Entonces, pues el principal reto es querer perder el protagonismo. De otra manera, dejar que sean protagonistas los jóvenes, porque de otro modo, pues a veces hasta puedo o forzar un caminar que puedo hacer reventar a otro, o simplemente retirarme porque pues no mantienen mi paso. Y no se trata de eso, sino se trata de, si yo soy el que me incluyo, pues tengo que llevar el paso de ellos en un momento determinado, y en ese paso que ellos llevan, pues ir aportando lo que puedo yo aportar, con la conciencia de que soy parte de solamente, no el todo. Y por último, le quisiera preguntar, bueno, a través de la revista, del Boletín Salesiano, que también llega a muchos muchachos, a muchos jóvenes, ocupados en acompañar a otros jóvenes, un poco al estilo que impulsó el mismo San Juan Bosco entre sus muchachos. Un ejemplo de ellos fue Domingo Sabio, que se metió entre sus compañeros a ser fermento, a ser animador, a ser líder, entre otros jóvenes. ¿Hay algo que les quisiera decir a los jóvenes que animan a sus compañeros, que les acompañan en el deseo, en la tarea de seguir a Jesús? Yo creo que sí, podemos dejarlo primeramente en una frase que ahorita en la mañana yo leía con ocasión de la lectura que tenemos el día de hoy en el Evangelio, cuando Jesús pregunta por 3 veces a Pedro: ¿me amas? Dice, decirles, si van a servir a los jóvenes es porque aman a los jóvenes, y si dicen que aman a los jóvenes, pues tendrán que servirlos por amor en un momento determinado. De otra manera, pues será simplemente un espacio donde puedan ir a mostrar lo mucho que saben, lo mucho que conocen, ¿verdad? El caminar de ellos, pero pues en ningún momento sería verdaderamente lo que Jesús quiere. Entonces, si es que van a servir, es porque aman, y si aman, tienen que servir. De otra manera no se entiende nuestra vida. Por eso también el Papa pues tiene también ese libro, ¿verdad? El poder es el servicio, en un momento determinado. Entonces yo creo que podría decirles sería más que nada eso, estar en esa disponibilidad de ser servidores, verdaderamente servidores, y con el afán de que no vayamos a poner esa imagen de cordero y siendo lobos, porque hay otra frase en ese sentido, dice, hay quienes ven en los seres humanos peldaños, otros vemos hermanos. O sea, hay quienes ocupan a los jóvenes como a los pobres, como a los niños de la calle,
para ascender. Otros los ven espacio, lugar de persona para servir. Por lo que normalmente hemos dicho, verdaderamente servirles, no servirnos de. Eso sería sobre todo. Entonces, pues esta sería mi invitación. Y pues realmente ser servidores no es fácil. Cuando no se tiene la mentalidad de que son peldaños nuestros hermanos. Cuando son peldaños, pues nos ponemos hasta barrer o trapear con el fin de poder ir ascendiendo. Pero hacerlo ya de por sí, simple y sencillamente con el único deseo de servirlos, pues yo creo que no es nada fácil. Y Jesús nos dio el ejemplo. Al ponerse a lavar los pies, Él nos lo dijo claramente. Lo que yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo con mis hermanos. Me llaman maestro y dicen bien, pues si yo que soy su maestro he hecho esto con ustedes, ustedes háganlo también con sus hermanos. Entonces pues eso sería también, más que nada. El ejemplo ya nos lo dio Jesús. Y en la historia de la iglesia, como fuera de ella, pues también tenemos a mucha gente que se ha puesto a ese servicio de los hermanos. Bueno, muy bien, pues le agradezco nuevamente la oportunidad, este regalo que hace para los lectores del Boletín Salesiano, compartir pues estas reflexiones que ciertamente iluminan para quien trabaja con los jóvenes, iluminan a los jóvenes, iluminan a quien quiera ponerse, como ha dicho, al servicio de ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, ustedes muy amables y que Dios los bendiga en todos sus esfuerzos.